Bueno, muy buenas tardes a todos. Desde el taller de diseño arquitectónico 4 de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Rioja, es muy importante para mí continuar con este ciclo de conferencias virtuales que hemos organizado, tratando de traer el mundo al taller en esta situación tan particular de la pandemia por COVID-19. Y en este segundo episodio del ciclo que tenemos armado, estoy muy contento de recibir a nuestro invitado de hoy y le pido a Katia, que es la que sugirió que se incorpore a este ciclo, que lo presente y le dé la bienvenida y empezamos nomás a trabajar. Katia. Hola, bienvenidos a todos. Les quiero presentar a Pablo López Prol, que además de ser un gran profesional, es un amigo de Florencia. Así que le voy a contar algo de él. Es arquitecto por la Escuela Politécnica Superior USPCEU de Madrid. Ha cursado el quinto año de la laurea magistral en arquitectura en la Sapienza de Roma y ha ganado el premio al mejor proyecto final de carrera por el COD bajo el título Estadio Olímpico en la Ribera del Manzanares. Es magíster en energía renovable, magíster en rehabilitación arquitectónica y con calificación sobresaliente, y ha trabajado en diferentes estudios de arquitectura, entre lo que se pueden destacar: Estudio Arquea de Florencia, el estudio Enrique Miralles Benedetta Tallabue de Barcelona, y ha fundado su propio estudio, PLP Atelier, en 2013. Sus proyectos han sido reconocidos a través de diferentes premios y publicaciones internacionales, tanto en medios escritos como digitales. Bienvenido, Pablo, y bueno, estoy contenta de verte después de muchos años. Muchas gracias. Y bueno, te dejo la palabra. Pues muchas gracias, Katia. Gracias por la presentación y sobre todo gracias a todos por la invitación a este ciclo de charlas que organizan. Y bueno, para mí es un placer poder, en estos tiempos tan complicados, de poder conectar con otra gente, poder dialogar y tener un poco de interacción en el mundo de la arquitectura, poder también hablar y pasar fronteras de esta forma, ya que no se puede viajar. Entonces, gracias por esta oportunidad. Y nada, bueno, me contactó Katia un día para poder participar en estas, para preguntarme si quería participar en estas charlas, y fue un placer desde el principio, y más aún cuando me comentó que el tema que están llevando en el taller es un tema de rehabilitación y de un poco también intervenciones en construcciones existentes. Entonces sí que es verdad que últimamente también aquí en nuestra zona se están llevando a cabo muchas más intervenciones de este tipo, quizás más de hecho que obras nuevas, y con gusto me será explicar uno de nuestros proyectos y un poco también, sobre todo, ayudarles a que lo puedan sacar algo, extraer algo de esta presentación para sus proyectos propios en el taller. Eso sería lo que más me gustaría, que cada uno, aunque sean proyectos diferentes y aunque cada uno tenga una visión de cómo afrontar este tipo de intervenciones, lo puedan extrapolar a su proyecto y a su modo de proyectar. Y bueno, no sé si a Katia la conocí cuando estaba en Italia. De hecho, fue gracioso porque a lo mejor a alguno le interesa, cuando acabe la época de la universidad y empieza a buscar trabajo fuera. Yo estaba en Italia, en Florencia, con una beca Leonardo, que son unas becas que para empezar a trabajar, y en este caso fuera del país de origen, fuera de España, y me interesé un poco por los estudios que había en Florencia y decidí llevar el portfolio escrito, impreso, a Estudio Arquea, que era donde de hecho trabajaba Katia en ese momento. Y creo, si no me equivoco, Katia, que de hecho tú estabas en la puerta de entrada donde se entraba principalmente para dejar el portfolio. O sea que prácticamente te dejé a ti el portfolio, y bueno, luego al cabo de una semana o 2 semanas me llamaron para la entrevista y empecé a trabajar con un equipo muy grande de personas, que no sé si eran 30 o 40 personas en el estudio, y la verdad es que fue una etapa muy, muy gratificante. Y bueno, no sé, si queréis empiezo con la presentación. Sí, Pablo.
Cualquier cosa que queráis interrumpirme sin problema. Si no veis bien, si no escucháis bien, cualquier cosa también me lo decís, porque lo importante es que el mensaje llegue bien. Y si queréis interrumpir en cualquier momento y comentamos algo, perfecto también. Vale. Está planteado un poco como un sistema de diapositivas, pero la idea también es, ya sea al final o ya sea durante alguna de ellas, poder interactuar y poder conversar de distintos aspectos. Cuando se vea me decís y comenzamos. Sí, se ve bien. Perfecto. Pues en realidad tampoco quiero meterme mucho con el tema de un resumen de rehabilitación, pero sí que es verdad que como tenéis ese proyecto, a mí me gustaría enfocarlo de esa manera, ¿no? Se asocia muchas veces con que la rehabilitación, al tratar con edificios y con construcciones antiguas, parece que se remonta a mucho tiempo atrás, pero en realidad no se tuvo mucha preocupación por rehabilitar edificios hasta hace bien poco entre comillas, ¿no? Quizás la etapa de esplendor en la que se empezaron a ver todas las vertientes y todas las teorías rehabilitadoras se escenificó en el siglo XIX, principios del siglo XX. Es verdad que ya Alberti en el siglo XV había expuesto sus teorías rehabilitadoras, pero quizá el punto de partida vino un poco después, cuando ya sí que empezaron a meterse mano en ciertos monumentos, en ciertas construcciones que empezaban a deteriorarse y que se le buscaba una función, aunque solo fuese meramente monumental o en otros casos, para darle un nuevo uso y usarlos. Entonces sí que es muy llamativo las dos intervenciones por ser en el mismo edificio y un edificio tan emblemático como el Coliseo de Roma, ¿no? La primera data de 1807, si no ven el cursor me avisan y también se lo muestro de otra forma, y la segunda de 1828. En muy pocos años de diferencia se expusieron en el mismo edificio dos sistemas de abordar un problema en un edificio clásico de diferentes maneras también. Esas dos mismas maneras se vieron un poco más adelante en dos teóricos tan importantes como fueron John Ruskin y Viollet-le-Duc, que de hecho en su etapa parecía que Europa un poco se dividía en esas dos vertientes. Dependiendo del país en el que estuvieses, se seguía más una postura o la otra. Era un poco la dicotomía entre la no intervención y la recuperación de edificios antiguos. Entonces sí que se dividió un poco en esas dos posturas. Con el paso de los años también fueron otros los intelectuales que quisieron abordar el tema de las intervenciones de rehabilitación o de intervenciones en edificios antiguos y como pueden ver, desde Alois Rigue con sus valores de intervención en los que planteaba qué cosas, qué elementos podemos valorar a tener en cuenta en este tipo de intervenciones, también el propio concepto de restaurar. ¿Restaurar es conservar o restaurar es proyectar? O ambas cosas. Pues creo que dentro de la arquitectura, es un ámbito que sí que tiene grises, no es todo blancos o negros. Entonces sí que da mucho margen a que se pueda hablar de ello y tener interesantes discusiones. En este proyecto en concreto, les voy a mostrar un proyecto que tenemos en el estudio. Es un proyecto muy humilde, muy pequeño, y con lo que quiero que se queden sobre todo es con un poco el proceso que abordamos para rehabilitarlo. Para nada es una muestra del proyecto que tienen ahí entre manos, pero sí que me gustaría ayudarles un poco a ver nuestra visión y que ustedes la puedan mejorar o que puedan quedarse con cosas más interesantes o menos, ¿no? Es un proyecto que está ubicado en el noroeste de la península ibérica, dentro de Galicia, entre dos provincias, de hecho, entre la provincia de Lugo al norte y Orense al sur. Hay una pequeña zona que de hecho se está planteando, está nominada para ser introducida también en Patrimonio Paisajístico de la UNESCO y se llama Ribeira Sacra. El nombre viene por el gran número de construcciones románicas de monasterios. Aquí se pueden ver y sobre todo el ámbito geográfico es delimitado por dos ríos, el Miño y el Sil. Y a lo largo de estas riberas de los ríos se iban construyendo estas edificaciones románicas. Por eso lleva ese nombre de Ribeira Sacra. Este proyecto en concreto es una rehabilitación de varias viviendas de campesinos en la provincia de Orense, al norte de la provincia de Orense,
y atañe a 3, bueno, aquí le llaman antiguas palleiras o viviendas de campesinos, y son 3 volúmenes diferentes, pero ya les iré contando que han tenido sus conexiones entre los 3, ¿no? Es un pueblo muy pequeño, con no más de 10 viviendas, pero muy cerca de todas estas zonas que hemos hablado de la Ribeira Sacra. Paisajísticamente es un entorno muy potente, que sí que es muy importante afrontar a la hora de construir cualquier tipo de edificación y que indudablemente te va a marcar un poco la forma de afrontarlo, ¿no? Este es uno de los monasterios de los que hablábamos, se llama Monasterio de Santa Cristina y está en el concello de Parada de Sil, y como veis son construcciones antiguas que ya se han visto totalmente rodeadas por la vegetación. La mayoría es de difícil acceso, aunque sí que es verdad que ya se está trabajando en mantenerlos y agilizar el acceso a ellos. De hecho, este monasterio ha sido rehabilitado recientemente y la mayoría se pueden visitar. Esta pequeña construcción que vemos aquí en planta, en una vista aérea, como decíamos, engloba tres volúmenes, ¿no? 1, 2 y 3. En esta foto, bueno, este es mi socio Diego. Y esta es la fachada norte y esta es la fachada sur. A lo largo de la conversación seguramente me escuchen muchas veces nombrar fachada norte y fachada sur, pero aquí es diferente en el hemisferio sur. Entonces, bueno, cuando yo hable de que por el hemisferio sur es por donde intentamos abrir huecos para que entre la luz y conseguir ganar calor, ahí será el norte, ¿no? Creo que es así, ¿verdad, Katia? Si no me equivoco. Es así, hay ese cambio de orientación, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso. La fachada sur es esta de aquí, que ya se ve que los grandes huecos se abrían hacia esta fachada y la norte en el lado. Esta vivienda ha sufrido múltiples alteraciones a lo largo de los años, con unas con más rigor que otras, pero desde luego sí que es verdad que el estado de avanzado deterioro es latente, ¿no? Entonces, bueno, estas fotos son de la primera visita que hicimos con los propietarios a obra. Les voy a marcar aquí unas fechas que para nosotros son importantes y sobre todo para intentar transmitir todo el tiempo que lleva el proyecto, que a veces cuando no quieren ciertos planes, incluso para poder presupuestar, para poder documentar, lograr un objetivo del estudio, pero sobre todo en la realización es muy complicado cuando se va a terminar, porque Juan entra en juego muchos condicionantes diferentes, ¿no? Entonces, la primera visita de la que hablábamos empieza en 2014, de hecho, y el proyecto no termina hasta finales de 2019. Son 5 años, que es verdad que todos parados en 2016 por problemas del propietario personales, pero luego se reanudó. Se reanudó cambiando algunas misiones de las filiales, pero también se fueron modificando con el proyecto. Entonces, queremos mostrar un poco cómo ha ido cambiando todo este proceso, cosas que hemos aprendido. Creo que lo más importante es que me quedo con todas las enseñanzas aprendido a través de la rehabilitación. Entonces, de esta pequeña visita ya nos hemos encontrado algunas cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, que entraba algunos de la casa, había pequeñas ventanas que tenían muchos problemas de humedad, como vemos aquí. Esta humedad también aportaba ciertos moscos, ciertos hongos en algunas zonas, y sobre todo también estaba deteriorando la estructura de madera. Tanto es así que en la primera visita, en un pasaje de madera entre la vivienda central y la vivienda situada al este, hay este pasaje como de madera que se cayó durante la visita. Entonces también mucho cuidado a la hora de visitar estos edificios y tener en cuenta que hay elementos que son susceptibles de caída. Esta foto la pongo aquí en el momento que la hicimos, no nos llamó demasiado la atención. Pero luego descubrimos que este armario encontrado lo habíamos ponido en una antigua puerta. Había dos volúmenes que habíamos antes. Al principio pensábamos que habían sido siempre independientes, pero en realidad hubo un momento anterior que sí que habían estado conectados. Cuando se abandonaron las viviendas, quieren construir este armario está en el espacio de la hornacina y parecía que sí que eran independientes, pero luego en los trabajos de ese escombro nos dio la gran posibilidad, la buena posibilidad de conectar los dos volúmenes por ahí. Eso sí que juega un papel importante en este tipo de proyectos. Un poco la edición y el trabajo poco a poco para ir descubriendo nuevas empresas. Antes de la primera visita, la semana sucesiva,
un viaje de Oreos a Madrid, que aproximadamente son, en aquel momento, sobre 5 horas. Empezamos a hacer las primeras ideas, sobre todo sin tener el estudio topográfico hecho todavía, pero un poco, habiendo visto bien la vivienda, esbozamos sobre todo hacia a lápiz las primeras ideas. Sí que es verdad que nos gusta mucho empezar los proyectos de esta manera, porque es una forma muy intuitiva y muy rápida de plasmar en papel ideas que tienes en la cabeza, ¿no? Y eso es un poco... además te permite variar mucho, ¿no? Desde un dibujo en sección, pasas a una planta, a una vista, una perspectiva. Bueno, esta la más prácticamente la siguiente de la visita. Y también es muy curioso porque esto quedó olvidado en uno de los muchos cuadernos que usamos durante las obras y lo recuperamos después hacia el final de la obra y nos dimos cuenta que inconscientemente muchas cosas han cambiado, las que estaban aquí, pero otras tantas se veían en la propuesta final del proyecto terminado. Esta idea primera, que era como dotar de una doble cubierta las habitaciones y que se viese de pasillo central toda la estructura cubierta, por ejemplo, de la que permaneció, igual que esta vista del salón comedor, en la que se ve esa sucesión de estructura en cubierta. Y cómo se accedía por una escalera desde esa parte de abajo a la planta primera. Ahora también les explicaré un poco los usos que tenía la casa antiguamente y por qué esa división tan fuerte entre la planta baja y la planta primera. Sin embargo, por ejemplo, aquí la estructura que planteábamos era de madera y luego por condicionantes económicos presupuestarios la tuvimos que cambiar a estructura de acero. Pero a veces son cosas que tienes que cambiar en pos de que el proyecto pueda seguir adelante. Lo mismo, a continuación, los siguientes días lo que nos dedicamos es a visitar el entorno, visitar otras viviendas que había alrededor, incluso moviéndonos un poco por todo el ayuntamiento, que es un poco por toda la geografía del lugar, ¿no? Nos interesaba mucho ver, por ejemplo, las casas que tenían la misma estructura de piedra y fijarnos también en las carpinterías, cómo estaban orientadas las galerías, que es una forma que se utiliza mucho en esta zona para ganar calor en verano, porque con vidrios simples consigues captar mucho calor durante las horas de sol en invierno, donde hace frío, y calentar la casa de esa forma. Además, la piedra juega un papel muy importante porque tiene mucha inercia térmica y todo el calor que va captando durante el día lo suelta después por la noche. Entonces, hace un balance térmico que a la larga es muy conveniente para la casa, ¿no? Todas esas visitas que realizábamos las íbamos también compaginando con búsquedas bibliográficas para también entender un poco más de por qué este tipo de edificaciones se hacían así y qué detalles constructivos podíamos aprovechar o qué elementos singulares nos podíamos encontrar a lo largo de la obra y deberíamos mantener. Es un tema importante también en la rehabilitación, eso también, saber discernir entre qué elementos sí que tienen un valor y cuáles no. No un elemento por ser más antiguo tiene más valor que otro, porque es verdad que en el momento que se construyeron a lo mejor un elemento sí que requería más trabajo, era más laborioso y ya no se puede realizar igual hoy en día y sí que compensa y sí que hay que mantenerlo, pero otros no tienen ese valor. Entonces, bueno, obviamente nadie lo sabe de primeras, pero haciendo un poco de estudio y análisis sobre este tipo de construcciones, llegas a discernir un poco unas de las otras. En ese momento encargamos el estudio topográfico. Aquí está Esteban, que era el topógrafo, y Diego, mi socio, que le fuimos a ayudar ese día. Y bueno, sobre todo también teniendo muy en cuenta las viviendas adyacentes. En estas visitas que hacíamos esporádicamente íbamos descubriendo cosas nuevas. Por ejemplo, aquí teníamos tejado de teja curva. Sin embargo, la mayoría de las edificaciones de esa zona, al estar muy cerca de una cantera, usaban la pizarra. También nos dimos cuenta que el color de las carpinterías que veíamos no era el original, sino que al rasparlo un poco y al obtener el color original era otra tonalidad, que también intentamos recuperar en la versión proyectada más adelante. En cuanto a una vez teniendo el estudio topográfico, empezamos a desarrollar toda la planimetría, ya con mucho más rigor que los croquis a mano del principio, que nos ayudaron mucho, pero sí que ya llega un punto que hay que pasar al siguiente paso. Entonces, aquí a la izquierda tenemos las plantas del estado actual, que las hicimos cuando visitamos el inmueble, y aquí a la derecha, que luego veremos más ampliadas,
el proyecto, ¿no? De lo que nos dimos cuenta, por ejemplo, es que toda la parte inferior era la más consistente, ¿no? Donde los muros de piedra tenían una mayor envergadura y un mayor grosor. Sin embargo, en la parte superior se iba haciendo más liviano, porque se tiraban algunos muros, porque se dividía mucho más y porque realmente es donde se hacía la vida. También aprendimos el uso que tenían estas viviendas antes y por qué se hacían así. Es muy habitual en la actualidad opinar de todo y criticar muchas actuaciones sin ponerse en la piel de los habitantes antiguos. Y es verdad que cuando escudriñas un poco y vas descubriendo cosas poco a poco, al final es una labor un poco de arqueología prácticamente. Y descubres que muchas de las decisiones que tomaron tenían mucho sentido. Lo que pasa es que a lo mejor no tenían la capacidad técnica que tenemos ahora para desarrollarlas o simplemente no se lo podían permitir económicamente. La planta de abajo, como vemos, la que hablamos de toda la parte esta tan pétrea, era donde estaban los animales, donde tenían las cortes de los animales. Eso a su vez hacía que ellos habitasen la parte superior y se aprovechasen del calor de los animales durante la noche. Entonces, por eso nos fue tan fácil ver que las zonas de abajo eran muy abiertas, muy diáfanas, no tenían ninguna división. Sin embargo, las zonas de arriba, para intentar aprovechar el calor, se compartimentaban mucho, para no perder parte de la envolvente en contacto con el exterior y que hiciese mucho más frío. Entonces, todo estaba un poco pensado para las condiciones climáticas. Es verdad también que esta zona es una zona muy fría, sobre todo en invierno, y llega a temperaturas bajo cero, incluso, como veréis también en alguna foto de la obra, llega a nevar en algunas épocas del año. Sin embargo, es verdad que cuando rehabilitas un edificio antiguo que no sea un monumento, que no esté catalogado especialmente, tienes que pensar también en el nuevo uso que se le va a dar. Está bien valorar lo que se ha hecho anteriormente, pero también tienes que pensar en cómo van a vivir los nuevos habitantes, los nuevos propietarios. Entonces, es verdad que, por ejemplo, ya no se puede mantener el tema de los animales, no tienen animales hoy en día, entonces el aporte de calor tienes que hacerlo diferente. Ya tienes que pensar en un sistema de instalaciones, en un sistema de estructuras diferente y, sobre todo, habituarlo al uso que vas a hacer. ¿Dónde pasas más tiempo? ¿Qué tipo de vida haces, ¿no? Nosotros sí que es verdad que en el estudio las primeras reuniones siempre habla mucho más el cliente que nosotros y luego cuando presentamos el proyecto esa situación cambia y le contamos nosotros más cosas a ellos que ellos a nosotros. Porque lo importante al principio, sobre todo, es conocer a la persona que va a habitar el edificio y saber cuáles son sus costumbres diarias, dónde pasan más tiempo, a qué horas llegan de trabajar, si tienen coche o no tienen coche. Entonces, bueno, eso fue lo que nos preocupó las primeras semanas, ¿no? Entonces, decidimos mantener un poco esa idea de mantener la planta baja muy diáfana, muy abierta, aprovechándola para usos que hoy puedan hacer. Entonces, aquí se ven bien los tres volúmenes, ¿verdad? Este es el volumen que está adosado a otras construcciones aledañas. Este es el volumen central y este es el volumen oeste. Dejamos el volumen oeste como un salón grande, donde aquí está la chimenea, y por estas escaleras se accede a la zona de la cocina y del comedor. Este volumen es independiente totalmente y es donde por normativa nos lo piden y también es muy práctico. Hemos dejado la zona de lavandería. Y este de aquí queda como una bodega, exenta. Tiene un pasadizo por aquí superior que se unen en la planta de arriba, como se ve aquí, pero es un poco como una estancia abierta. Es un poco polivalente porque en realidad su uso es de bodega, pero llegado el caso puede albergar una habitación, un dormitorio o incluso alquilarla independientemente de la otra. Nos encontramos con un problema o un hándicap, que no es un problema en realidad, que es que como eran tres construcciones independientes tenía un montón de entradas diferentes. Se podía entrar por planta baja por dos puntos, por planta alta también se podía entrar por varios. Entonces tuvimos que hacer una labor de sintetizar un poco esas entradas y de jerarquizarlas. Elegir cuál era la principal y cuáles serían un poco secundarias para moverse por dentro de la casa, ¿no? Luego también tiene este paso superior en la fachada norte que teníamos que dejar porque es de uso del pueblo. Entonces sí que tiene que quedar abierto. Bien, es verdad que esta finca sí que pertenece a la vivienda, pero este camino había que dejarlo libre y con esa premisa también desarrollamos un poco el proyecto. Muy sencillo, en realidad, tampoco requería mucho más, ¿no? En este espacio central está la cocina y el comedor. En esta zona de Galicia sí que es verdad que todas las construcciones antiguas versaban mucho en torno a la cocina, porque era el elemento donde se pasaba más tiempo, también era el elemento que al hacer la comida y al recibir más gente
tenía una temperatura superior al resto de las estancias. Entonces, como que la gente vivía un poco en torno a la cocina. Y luego, pasando al volumen central, que como veis, los muros ya no son de piedra, sino que se cambia, porque ya no, originariamente ya habían tirado esos muros de piedra, se cambia un sistema de tabiquería por ladrillos de hermorcilla, de fábrica, que os explicaremos más adelante también un poco cómo funcionan y qué partido le sacamos de cara a la rehabilitación. En esta pastilla, entonces, se encuentran lo que son los dormitorios y un baño, y por un acceso exterior, pero cubierto, para que no te mojes en caso de que esté lloviendo o algo así, que puedas acceder al tercer volumen, que se usa ocasionalmente. No es como el resto de la vivienda que se usa asiduamente. Entonces, bueno, sí que nos gusta un poco plantear el trabajo del estudio y que se vea nuestra manera de trabajar en los planos. Entonces, igual que en la foto que os enseñaba antes, con todo un muro lleno de papeles de referencia, que a veces incluso ese corcho que tenemos en el estudio contamina el resto de paredes y acabamos colgando todos los planos por las paredes y hasta que acabe el proyecto, el estudio poco a poco se va llenando de planos. También nos gusta que en los planos tengas una imagen genérica de lo que estás haciendo, porque al final tú estás trabajando en una fachada, pero a la vez es importante que veas el resto y que todo esté compensado, ¿no? Los huecos que abras tienen que abastecer a ciertas estancias que a lo mejor en otra orientación tienen unos huecos más pequeños. De hecho, es muy curioso porque le llamamos desplegables, ¿no? Divididos por estos ejes, nos van dando como si fuese un carrete de fotografía. Cuando lo abres, lo desenrollas y lo vas abriendo, ¿no? Y puedes ver todas las fotografías a la vez. Pues un poco así. Es como jugar con un 2D que si lo doblas y lo alteras un poco, te va dando el volumen exterior de la vivienda. Y aquí se puede ver también muy bien qué diferencia había entre una fachada con muy pocos huecos y muy pequeños con la otra, que es donde se recibía realmente el calor, los rayos del sol del sur, y por donde ganabas el calor para toda la vivienda. Este ejercicio de poner un poco en 2 dimensiones todas las facetas todas las caras de la vivienda, lo hacemos también interiormente porque nos ayuda mucho luego también a lo que es el diseño del mobiliario interior. Entonces, en esta de aquí abajo pueden ver un poco lo mismo, ¿no? Esta separación es la que se genera por los propios muros, que son muy, muy densos, de casi 60 centímetros, y cómo quedarían las paredes, en este caso, interiores, ¿no? Con la escalera, las ventanas, estas particiones para el pasillo y las habitaciones. Al final es trabajar un poco en conjunto y ir desarrollando la propuesta. Igual que nos gusta ver muchos dibujos en conjunto, muchos planos, también nos gusta ir de lo general a lo particular. Empezamos hablando a lo mejor de una visita a la zona y de irnos fijando en particularidades de materiales, colores, tipos de sistemas constructivos, y poco a poco vamos yendo al detalle. Y nos gusta ir definiendo otros aspectos de la vivienda, como puede llegar a ser incluso el mobiliario o la iluminación o paramentos más pequeños, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo mismo. Tenemos varios cortes en sección transversal y también una longitudinal. Al final, cuando tienes bien definido el proyecto gráficamente en los planos, vas viendo cosas que te llamaban la atención al principio. Por ejemplo, en esta sección se ven perfectamente los 3 volúmenes diferentes. Incluso en esta puerta que abrimos para conectar uno con otro, es la hornacina donde estaba metida ese armario que habíamos visto en la primera visita y que no nos había llamado la atención en un principio. Pues precisamente nos ayudó a no abrir más huecos en el muro de piedra y poder aprovecharla para meternos por ahí. Entonces, bueno, sí que da muchas ventajas tener una planimetría muy bien pensada. En estas secciones transversales también se ve un poco que el faldón de la cubierta norte es más continuo. Sin embargo, a sur empieza a hacer quiebros. De hecho, hace hasta 3 quiebros que se ven en los voladizos también de la fachada. Eso nos ayuda en verano cuando el ángulo solar de incidencia solar es más perpendicular a crear sombras en las fachadas. Y eso también ayuda a que lo que queríamos en invierno, que era que ganar calor, en invierno no se produzca, que es que genere sombras y no tener ese exceso de calor en verano. Lo mismo, también incluso con los elementos de cocina, ¿no? Sí que es verdad que nos gusta desarrollar la cocina un poco estudiando las costumbres, porque el fregadero esté cerca del lavavajillas. En este caso, que la zona donde cocinas, aquí, en este caso, inducción, que mientras estés cocinando puedas ver todo el salón, incluso los comensales o los amigos que te vengan a ver.
y que puedas estar hablando con invitados que tengas o con tu familia mientras estás cocinando. No nos parece que las cocinas que tengan que esconderse o que se tenga que hacer de forma separada. Es verdad que ahí ya entra en juego el tema de olores y que puedas ventilar fácilmente, pero aquí lo conseguíamos teniendo 2 ventanas en lados opuestos, incluso en esta, para hacer un poco de ventilación cruzada. En este caso sí que es verdad que en las poblaciones pequeñas hace, como decía antes, mucha vida en las cocinas. Detalles constructivos, también, que no me voy a meter mucho a definir detalles, porque sí que es verdad, me comentaba Katia, de hecho, que el edificio que tienen ahí es de adobe, este es de piedra, son detalles constructivos diferentes. Lo importante sí que es tener en cuenta esas cosas, ¿no? Sobre todo si se hacen excavaciones o se baja el nivel de la planta baja por debajo del nivel del terreno. Hay que tenerlo en cuenta en excavaciones porque sí que es verdad que pueden producir filtraciones y los muros antiguos no estaban tan preparados como hoy en día ante esas entradas de agua. Cosas que surgieron después del proyecto. Es verdad que nos gusta tener el proyecto muy definido, pero en rehabilitación siempre sucede, nos ha pasado siempre, que hay cosas que mejoras durante la obra o que cambias porque descubres a lo mejor soluciones más indicadas. Entonces, es verdad que durante esta obra, que duró tanto, nos dio mucho tiempo experimentar con ciertas cosas. Este es el sistema de enrastrelado de madera que lleva la única fachada que no es de piedra, que es la que se había tirado el muro de piedra originariamente, no nosotros, sino que ya no estaba, y tuvimos que suplementarlo con un sistema de termoarcilla, que es un sistema de fábrica, pero tiene una celosía mucho más ancha, lo que te permite que la transmitancia de los muros sea mucho más beneficiosa. Entonces, bueno, aquí vemos el paso de un muro más ancho de piedra a uno más estrecho, que lleva esta termoarcilla y el aislamiento interior. Y esta es la fachada que se ve por fuera. Esta es la definición técnica y constructiva y aquí lo vemos un poco explicado tanto en los alzados de la sección como en la planta, ¿no? Aquí ven un poco esta seriación. Es verdad que al hacerlo un poco parece que es arbitrario las distancias entre ellas, pero sí que siguen un ritmo, que es el que nos recomendó el carpintero y que se ve expresado aquí tanto en planta como en alzado. Aquí vemos lo de los faldones, ¿no? Los tres quiebros que decía yo antes que se hacían en la fachada sur, pues eso sí que lo hemos mantenido en la construcción original y nos gustaba también que tuviesen su repercusión en la nueva. Esta parte de aquí es el pasadizo, que une una casa con la otra. Entonces, esa envolvente se hace continua al comunicar esos 2 volúmenes. Igual que nos gusta dibujar mucho en croquis al principio del proyecto, también nos gusta durante la evolución de este mismo proyecto trabajar mucho con maquetas, ya sean maquetas en 3D, virtuales o físicas, con madera. Usamos mucho madera de balsa y cartón pluma. No nos gusta usar muchos materiales porque así en realidad lo vemos muy fácilmente, ¿no? Y sobre todo el cliente ve muy fácilmente esas 2 pieles del edificio. De hecho, incluso como aquí a la derecha, nos gusta alguna dejarlas en un punto intermedio para que también se vea cómo se construiría, ¿no? Primero van unos puntos de polietileno, unos cubos de polietileno, luego van los montantes en horizontal y luego la fachada en madera en vertical. Todo esto tiene su sentido y lo descubrimos gracias al contacto que tuvimos con Manuel Touza. Manuel Touza es un experto en madera y en realidad yo lo conocí en una charla que dio en la universidad hablando también de madera y el trabajo que hacía el CIS Madera, que es una institución de la Xunta de Galicia, que se dedica un poco al trabajo de la madera y sobre todo a las investigaciones sobre la madera y sistemas constructivos que puedan mejorar su uso. En este caso nos centramos en el uso exterior de revestimientos de fachada y un día lo visitamos en el edificio del CIS Madera y ellos lo que tienen allí, estas imágenes están giradas, pero están puestas así para que se vea la diferencia, ¿no? Ellos experimentan con diferentes soluciones y las tienen a la intemperie, tienen maquetas escala 1:1 a la intemperie para ver cómo evoluciona con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, se correspondería, esta línea se corresponde con esta con esta, y así consecutivamente. Y lo que van viendo aquí es la diferencia que se produce de tener la madera en una orientación y otras. Por ejemplo, esta tercera de aquí es madera carbonizada, con un sistema que nos comentaba él cuando fuimos a visitarle, que usaban ya en Japón hace un montón de años. Entonces, bueno, queman la parte superficial de la madera, la carbonizan y eso genera un proceso en la madera que exteriormente aguanta mejor a la intemperie. Y
no solo ese, sino que nos enseñó, de hecho allí, con él hicimos ese proceso con una tablilla que tenía y con un soplete y lo probamos. Esta que está sujetando él con la mano, es una tablilla que acabamos de quemar allí en el momento y estas son unas que llevaban varios años. Entonces fuimos comparando cómo con los años iban cambiando, ¿no? No todas eran carbonizadas, algunas eran con producto. De hecho, esta de aquí, nosotros elegimos esta de aquí, que ya veis que cambia un montón, del lado sur, que es donde recibe más sol y más viento en los días de lluvia, y cómo queda en el lado norte, ¿no? En realidad cambia bastante, pero sí que no nos preocupaba que cambie, la verdad, porque sí que nos gustaba ver ese cambio en la madera con tal de que no se deteriore. Eso sí que es importante. Y que el mantenimiento sea mínimo, aunque haya que hacer algo de mantenimiento. De hecho, nos arriesgamos a usar, con consentimiento de la propiedad, un producto que se está investigando nuevo y que mejora esas condiciones al exterior. Y es este producto de aquí. Aquí tenemos algunos croquis de esa visita, así muy rápidos, tomados a mano, con algunas medidas y con algunas disposiciones que tiene que tener la madera. También en este proceso aprendimos un montón. Aprendimos que no importa que la madera se moje mientras esté ventilada y pueda secarse rápido. Aprendimos que tiene que estar separada de la fachada un poco con estos tacos de polietileno para eso mismo, para que no se generen humedades que tarden en secarse, o que la tornillería usada tiene que ser de acero inoxidable. También para que al caer agua o al llover no impregne todos los tornillos y acabe deteriorando la madera. Entonces hicimos una prueba en el estudio y hicimos una maqueta a escala 1:1. Bueno, estas manchas que se ven aquí es porque la madera quedó en horizontal después de pintarla y no quedó bien tapada y se ven los surcos de agua. Pero lo importante es que este producto, que es así violáceo y tiene un color bastante azulado aquí, con el paso del tiempo y cuando esté a la intemperie más años, acabará poniéndose así, así y así, dependiendo de la fachada. Y es curioso porque lleva un año la casa terminada y ya se empieza a ver esa tonalidad. De hecho, el propietario nos decía que al principio no le gustaba este color y ahora, conforme va envejeciendo la madera y va cogiendo su tono habitual, le va gustando más, porque queda más homogénea, ya se nota que ya se ven más las vetas de la madera e incluso ves la diferencia de incidencia del viento entre unas fachadas y otras. Y esto es un pequeño detalle constructivo de cómo se ancla en la fachada. Y la función importantísima de este taco de polietileno para separar la madera de la fachada y los tornillos y la tornillería de acero inoxidable. Entonces, en ese sentido, sí que nos ayudó mucho conocer a una persona como Manuel Touza, que además da unas conferencias espectaculares y que es súper agradable escucharlo hablar, la verdad, porque te cuenta muchas historias, las relaciona con eventos históricos importantes y bueno, todo coge un sentido y entiendes todo de una forma mucho más comprensiva. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Pasamos de maderas físicas, con madera y con cartón pluma, a maderas virtuales. Ya no tanto por el aspecto final que puedan tener los renders o las visualizaciones, sino para tantear propuestas estructurales, los entrevigados, las distancias entre las correas y las vigas, cosas así, ¿no? Esto sí que nos gusta moverlo mucho y darle muchas vueltas hasta que nos convence el resultado final y se adapta a la propuesta estructural también. Por eso muchos de los modelos que tenemos en el ordenador solo al final le ponemos materiales e iluminación porque lo que nos interesa sobre todo es cómo se construye. Luego tampoco quiero explayarme mucho en esto, pero sí que contar un poco la importancia no solo del lugar para ver referencias de cómo se construye, sino del clima, porque también es un elemento que va a influir mucho en nuestras construcciones y también nos afecta a todo el planeta. Da igual que estés en el hemisferio norte o el hemisferio sur, siempre tienes unos condicionantes climáticos. Lo que hicimos en este proyecto en concreto fue buscar 2 estaciones, las más cercanas, meteorológicas, que son esta, en Castro Caldelas y en San Xoán de Río. Eran las 2 que estaban más cerca de nuestra zona. Entonces nos descargamos los datos y los pasamos a varios programas que nos permitían hacer simulaciones con esos datos, ¿no? Algunos de los datos que obteníamos eran las temperaturas de bulbo seco y húmedo, presión atmosférica, la humedad relativa, la velocidad del viento, como se puede ver también aquí en este gráfico. Y eso nos ayudaba un poco a elegir qué tipo de medidas pasivas queríamos usar o cómo implementar estas acciones en la vivienda, ¿no? De hecho, en el primer ábaco psicométrico lo que vimos es que esto que está en rojo
son al final horas de confort que hay en la vivienda a lo largo de un año. Las que están en verde son las de confort, las que están en rojo son las que no. Y nos dio que solamente la vivienda, tal y como estaba en el momento que empezamos la obra, solamente tenía un 7-8% de horas de confort. Es decir, sin necesitar ningún aplique de calefacción o de aire acondicionado externo, cuando alcanzabas una temperatura para poder vivir dentro. Y nos parecieron muy pocas, obviamente, e intentamos mejorarla con aislamientos, con los voladizos, con las carpinterías, con el aislamiento de los vidrios también, y con un sistema de medidas pasivas que implementamos a lo largo del proyecto, hasta llegar a esta de aquí, en el que las horas de confort durante la vivienda son mucho mayores y alcanzamos un nivel de confort mucho mayor para tener que usar la calefacción lo mínimo posible. El aire acondicionado, de hecho, ya no se tuvo que instalar porque no hacía falta. Como las temperaturas en esta zona, a una altitud bastante alta, nunca llegan a ser muy altas, pues nos llegó solamente con la calefacción. Esto también es otro estudio en el que, mucho más sencillo, metimos en el programa la envolvente del edificio. Ya veis que está mucho menos definido este 3D que el 3D que veíamos antes, pero es sobre todo para entender la envolvente y ver cómo actúa climáticamente. Y nos daban gráficos de temperaturas, ganancias de calor y de consumo energético en la vivienda en un día, por horas, en un día, a lo largo de una semana y a lo largo de todo un año. Entonces eso nos ayudaba mucho a estudiar qué consumo iba a tener la vivienda y cómo poder, con medidas pasivas, reducir ese consumo y que no se vea afectado en las facturas mensuales de electricidad, por ejemplo, en la vivienda. Por eso mismo metimos los tipos de muros que teníamos y de cubierta e íbamos haciendo ensayos de cuánto aislamiento necesitábamos. Nos dimos cuenta rápido de que donde más aislamiento nos pedía era en cubierta, por ejemplo, y esto sería, en este gráfico, la parte derecha es el exterior y este el interior. El eje vertical es el de las temperaturas, entonces vemos que a temperaturas muy altas y muy bajas en verano y en invierno, cómo va cambiando la temperatura a lo largo que se va metiendo dentro del cerramiento, ¿no? Y cómo actúa el aislamiento. Es una forma gráfica de ver esas cosas que normalmente no se ven en obra porque directamente tienes el material en sí, pero aquí podemos ver un poco o averiguar, acercarnos a cómo los cerramientos influyen en el confort interior. Y nos sorprendió gratamente que, teniendo varias temperaturas diferentes en diferentes épocas del año, alcanzábamos una temperatura interior estable y constante. Variaba a pocos grados. Entonces, bueno, también eso es importante a la hora de diseñar un edificio. Es verdad que a veces nos quedamos un poco con la parte poética de la arquitectura, pero hoy en día, sobre todo, que tenemos al alcance tantas tecnologías, es muy bueno utilizarlas e implementarlas para conseguir edificios mejores. Entonces, bueno, acabada esta fase de proyecto, comenzamos la obra y también os voy a contar así un poco rápido para no excederme en el tiempo marcado, pero sí que es bueno también ver cómo avanza la obra y lo que se va aprendiendo también a lo largo de esta obra. Esta fue la primera foto que hicimos en la primera visita. Acaban de sacar la cubierta, porque intentamos ver si la madera se podía aprovechar, pero solo algunas vigas se podían aprovechar, que las usamos para algunos sitios de dinteles y elementos así. Es curioso porque siempre me acordaré de esta foto porque es cuando abrimos el Instagram, por ejemplo, y fue la primera publicación que hicimos en Instagram, empezando esta obra. Estábamos subidos aquí en el andamio y nos gustó porque nunca habíamos visto la obra de esta manera. Habíamos entrado por aquí, la habíamos visto con los tabiques interiores, pero nunca habíamos tenido esa posibilidad de ver todo el espacio abierto, que nos hubiese ayudado mucho a la hora del diseño, la verdad, pero bueno, es verdad que hay cosas que no se consiguen hasta que te pones manos a la obra y tienes la licencia para poder efectuar la obra. Sí que es verdad que son obras bastante complejas y hay que tener siempre una seguridad muy bien controlada, ¿no? La seguridad en obra. Entonces, bueno, aquí vamos marcando el número de visitas de obra. Hemos llegado hasta 100 visitas de obra. Esta obra está más o menos a 1 hora de donde tenemos el estudio, de Orense ciudad, e ir y volver nos llevaba solo en viajes 2 horas al día. 1 hora de ida y otra de vuelta. Normalmente nos gusta hacer una visita semanal y, a ser posible, de hecho, nos gusta hacerla los lunes o los martes, porque así organizamos toda la semana y el lunes siguiente comprobamos los trabajos realizados y
y empezamos con los nuevos, ¿no? Entonces, bueno, aquí se va viendo cómo se van eliminando ciertos elementos y lo que deja al descubierto todo esto. Al limpiar la piedra, por ejemplo, de todo ese paramento exterior, veíamos cómo estaban hechos los muros, nos dábamos cuenta de dónde estaban mejor y dónde estaban peor. Había zonas en las que se desmoronaba muy fácilmente. Entonces, era importantísimo apuntalar bien esas zonas, ¿no? Por supuesto, siempre pensando sobre todo en los trabajadores. Es importantísimo que trabajen seguros porque al final no se puede trabajar de otra forma. Estos son también en la tercera visita, ya con todos los muros limpios y con lo que aquí ya sabíamos lo que queríamos mantener y lo que podíamos mantener. Nos dimos cuenta que el edificio había sufrido más modificaciones de lo que nos hubiese gustado y que muchas zonas, por ejemplo esta, ya habían sido modificadas previamente. De hecho, en esta, que es la entrada principal, teníamos una zona bastante crítica donde se había hecho un dintel en fábrica de ladrillo, se había aumentado esta puerta, la original terminaba aquí, pero luego se había aumentado con otro tipo de piedra. Este dintel, que era toda esta pieza de mampostería, lo habían perforado para hacer más alta esta puerta. Bueno, cosas así que sí que es verdad que a veces lo ves en las primeras visitas y piensas que vas a poder mantener muchos elementos, pero luego tienes que cerciorarte de la seguridad y de la estabilidad de esos elementos, ¿no? Entonces, bueno, cómo avanza la obra. Sí que es muy gratificante también ver cómo avanzan los trabajos y cómo se va transformando. En esta primera foto, por ejemplo, nos gustó también esta foto porque es muy concluyente en el sentido de que aquí almacenamos aquí fuera los elementos que nos parecían relevantes. Estos son las antiguas pías de piedra donde se daba de comer a los animales y no lo teníamos en el proyecto, pero luego decidimos usarla para los lavabos de los baños. Son cosas que obviamente no te darías cuenta si no estás día a día en obra y si no también haces un poco la labor de intentar aprovechar ciertos elementos que sí que se pueden reutilizar. Y va muy acorde con el tema de la rehabilitación. Aquí, por ejemplo, estaba la cocina y habían labrado en la propia piedra el fregadero con una salida directa a la fachada. Cosas así que descubríamos casi cada visita y que nos asombraban un montón. Y que se aprendía también, obviamente, de todo ello. Nos dimos cuenta que era imprescindible tapar las cabezas de los muros, porque cuando llovía, aunque las dos caras, la exterior y la interior, estuviesen en bastante buen estado y tuviesen una mampostería labrada bastante consistente, el interior de los muros, cuando le cae agua encima, sí que los baña mucho y los rompe esa cohesión que tienen las dos hojas, interior y exterior. Entonces es imprescindible también tapar esas zonas de las cabezas de los muros, que luego, de hecho, decidimos mejorarlas con estas coronas de hormigón para mejorar la estabilidad general del edificio. Aquí vemos algunos apuntalamientos. Y sobre todo eso, intentamos no quitar las vigas que veíamos en la primera foto, estas vigas de madera, hasta mantenerlas el mayor tiempo que podamos, porque quieras que no, estaban haciendo una labor de arriestramiento entre los muros. Entonces, cuando no nos quedó más remedio que quitarlas, tuvimos que usar medidas de atado, como son estos tirantes, por ejemplo, mientras íbamos ejecutando el forjado. Es verdad que una vez que ya tienes la estructura, en este caso un forjado colaborante con chapa metálica y hormigón, ya generas una cohesión que te permite seguir haciendo el resto de trabajos y estás más seguro. Pero es verdad que en esta zona, sobre todo en la parte superior, como pueden ver por aquí, sí que es verdad que los muros no estaban en el mejor de los estados. De hecho, en esta esquina, por ejemplo, habían sacado un montón de paramentos de piedra y estaba bastante más delicada. Seguíamos con la construcción, avanzaba en este momento a buen ritmo. Aquí vemos toda la estructura, en este caso de acero, colocada. Y, por ejemplo, desde esta visita a esta, se avanzó bastante en la cubierta. Cosa que vino muy bien a la obra, porque es verdad que contra las condiciones climáticas adversas nos ayudó mucho a poder trabajar en el interior y avanzar más rápidamente. Este, por ejemplo, es un detalle, esta cresta que tiene la cumbrera de la edificación, es un detalle muy usual en la zona y que lo quisimos incorporar con un artesano que trabajaba la pizarra. También intentamos buscar pizarra, nos costó un poco encontrar, aunque la cantera esté cerca, nos costó un poco encontrar estas lajas de pizarra tan grandes y trabajadas como antiguamente, más grandes, porque ahora sí que es verdad que se usan trocitos muy pequeños de pizarra que son más fáciles para las canteras sacar,
pero no pegaba nada en el entorno, no era la que se usaba en esta localización. Aquí estábamos lavando las pías de piedra que encontramos en la parte de las cortes de los animales para luego usarlas de fregadero. Y aquí, por ejemplo, replanteando en obra por dónde iba la escalera y viendo el ángulo de inclinación de la huella y la contrahuella para que fuese más cómoda y adaptando también los puntos de luz, ¿no? Bueno, todo el sistema de instalaciones que genera mucha controversia. Es verdad que meter instalaciones en un edificio antiguo es muy complicado y hay que hacerlo bien, pero sobre todo también hay que tener en cuenta que estos elementos son los primeros que se renuevan en una rehabilitación. Es decir, tú a lo mejor hoy terminas una casa con estos elementos de calefacción, de chimeneas, y la envolvente puede estar bien dentro de 40 años, 50 años, sin embargo tienes que modificar el sistema de instalaciones porque ya se ha modernizado mucho más. Es decir, va más rápido el avance en las tecnologías y en las instalaciones que lo que es el sistema portante del edificio. Entonces, tienes que saber muy bien o plantearlo, por lo menos en el proyecto, cómo hacer el mantenimiento y el posible cambio de instalaciones sin que afecte estructuralmente al edificio. Eso, en el futuro, los propietarios te lo agradecerán, yo creo. Un poco más en detalle esta cresta, que sí que es verdad que nos llamó mucho la atención, sobre todo por cómo la ejecutaban allí en obra, porque tenía su complicación, la verdad. Y hoy en día se tiende un poco a menospreciar los trabajos artesanales cuando en realidad dan un valor extra a la construcción que, por desgracia, se está perdiendo. Muchos oficios se están perdiendo y la gente joven no los mantiene y tienden a desaparecer y es una pena, la verdad. Entonces, siempre lo decimos, todo lo que podamos dejar documentado de este tipo de obras es bueno y nunca sabemos cuánto podemos ayudar en el futuro, porque a lo mejor documentando esto ayudamos a que no se pierda esa tradición, por ejemplo. Esta es una de las visitas ahora que os comentábamos que había nevado durante el transcurso de la semana. Bueno, también es curioso ver las distintas estaciones a lo largo del proceso de construcción y cómo va cambiando el entorno. La vegetación, si es de hoja caduca, de hoja perenne, también es muy importante saberlo. Y luego, bueno, seguimos con elementos constructivos, por ejemplo, las barandillas, que llegaban así en obra, que parecía que era un puzzle y que luego las iban soldando allí en obra. Estos son los enganches de las chimeneas. Como veis, tienen cierta inclinación para adaptarlo a las pendientes de los faldones de cubierta. Bueno, algunas implementaciones que tuvimos que hacer conforme veíamos que cuando llovía se inundaban más unas zonas u otras. Entonces, bueno, sí que es verdad que igual que en una obra nueva tienes más fácil tener todo controlado de primeras, en las rehabilitaciones siempre surgen cosas a mejorar en el transcurso de la obra. Y hay dos maneras de tomárselo, una como si son inconvenientes y otra como nos gusta hacerlo, que es intentando aprender de ellos y mejorándolo para futuras rehabilitaciones, ¿no? Y teniéndolo en cuenta. Aquí se va viendo un poco más de los avances de todo el sistema estructural y de este pasadizo que conectaba la parte central con la parte este. El sistema de revestimiento de fachada cuando llegaba a obra, es verdad que es conveniente taparlo bien para que no llueva encima, porque si no suceden estas cosas y aparecen surcos, que es verdad que no es muy importante porque al final toda la fachada se va a ir bañando con las lluvias y va a ir perdiendo este tono tan azulado, que es meramente una protección. Lo mismo que aquí, ¿no? El detalle constructivo de esta fachada con los tacos de polietileno ya preparados. Es verdad que también nos gustó mucho esta parte porque dentro de todo el proceso artesanal sí que es verdad que esta parte ya venía un poco más mecanizada de fábrica, aunque luego tuviésemos que pensar aquí todo. Pero el detalle constructivo ya venía diseñado de taller. Incluso estos listones, los montantes horizontales, tienen esta pendiente porque como esto está ventilado y puede entrar algo de agua para que evacúe el agua sin problemas. Lo mismo que decía antes, ¿no? No nos importa tanto que la madera se moje como que no se seque. O sea, que lo importante es que esté ventilada. Eso también lo aprendimos de un buen consejo que nos dio Manuel Touza. Otras inclemencias que encontramos durante la obra, estas, y cómo resolverlas, cosas que van surgiendo y que a veces las consigues descifrar estando allí. Es verdad que para este tipo de obras es imprescindible visitar bastante la obra, ¿no? Y bueno, lo vemos sobre todo en las fotos del antes y el después, ¿no? Siempre nos gusta, cuando podemos, claro, nos gusta hacer esta comparativa, ya casi al terminar la obra, para saber cuál ha sido el resultado final, lo que hemos sacado en claro, qué cambiaríamos, porque también hay cosas que
que quizás harías diferentes después, pero sobre todo quedarse con el aprendizaje, ¿no? Y con todo lo que estas construcciones antiguas te enseñan. En el muro norte homogenizamos estas dos alturas porque es verdad que aquí teníamos muy poquita altura y tuvimos que subir esta cubierta, y también notábamos que por aquí había mucha filtración de agua, entonces sí que es verdad que este faldón norte lo unificamos. Sin embargo, en el sur, como veréis, sí que tienen estos distintos quiebros en fachada. Se siguen viendo los 3 volúmenes también, 1, 2 y 3, pero intentamos que fuese un proceso más homogéneo, ¿no? Aunque se siguen delimitando los 3 volúmenes, que no nos importa, pero sí que por lo menos que tenga una idea de conjunto toda la vivienda. Esta es la fachada sur que hablábamos antes. Esta sí que se ven muchas más modificaciones hechas a lo largo de los años. Por ejemplo, no nos gustaba este sistema de sujetar la cubierta. Obviamente lo hicieron para poder entrar por la parte de arriba, tiene su sentido, pero es verdad que no tiene nada que ver esta construcción en cemento con la original de piedra. Entonces intentamos eliminarla, pero a su vez implementamos y volamos un poco más este alero de cubierta, porque nos ayudaba a poder estar aquí los días de lluvia y que no te caiga el agua encima. Este volumen, que también no nos gustaba nada, había 2 volúmenes que particularmente nos parecían que eran muy negativos para la construcción, que se hicieron en épocas modernas, que son este y este de aquí. Este de aquí es una apertura que hicieron en el muro sur y este es un añadido para meter un baño. Ambas, a nuestro modo de ver, no acordes con el resto de la construcción del lugar y, obviamente, mucho menos de esta casa. Entonces, lo que hicimos fue intentar mantener la esencia de este voladizo, porque sí que tiene su sentido volar este cuerpo a sur, pero hacerlo un poco más como captadora de calor. Hacerla en vidrio con estas viseras también, con estos voladizos que en verano te dan un poco de sombra, pero que en invierno generan un gran lienzo para aprovechar los rayos solares en invierno y que calienten toda esta estancia, que es la estancia que os comentaba antes, que es la que alberga la cocina y el comedor. Entonces eso lo mantuvimos, pero de otra manera. Eliminamos este voladizo, pero a la vez hicimos más grande este alero, porque si no nos pasaría lo mismo. Esta es una malla microperforada del mismo material que las carpinterías y entraría toda la lluvia dentro de este vidrio. Entonces conseguimos que este vidrio esté un poco más aislado de todo lo exterior. Esta parte de aquí, sin embargo, la eliminamos directamente porque con la nueva distribución interior no nos hacía falta el baño aquí y lo aprovechamos para generar un poco más de hueco en por así decirlo, con esta bisagra, ¿no? que conecta estos 2 espacios, que pasó a convertirse, a nuestro juicio, en uno de los puntos más característicos del proyecto y con más valor geométrico, por así decirlo, volumétrico, ¿no? Mantiene estos quiebros de fachada que se van haciendo de mayor a menor, conectando el edificio de una forma bastante razonable. Los propietarios nos trasladaron su idea de que la entrada principal querían que fuese de este lado. Entonces esta entrada, que también se puede entrar por aquí, está como más tapada y está cerrada por el exterior. Y aquí tenemos el acceso bajo este pasadizo de madera, de lamas de madera, a la parte de la bodega. Unificamos también los tonos lumínicos de las lámparas interiores, de la iluminación, para que tuviese también un color uniforme, más cálido en el interior. Y bueno, estas actuaciones se pueden ver un poco en todas las fachadas, ¿no? Mantuvimos todas las aperturas de huecos, no abrimos más los huecos que había. Aquí incluso se ven las mamposterías mejor labradas de estos huecos, pero sí que intentamos darle otro cariz, ¿no? Eso sí que lo hicimos así. Aquí, bueno, hay elementos de iluminación del pueblo que no pudimos cambiar, pero que los intentamos mantener de esa manera. Quitar también elementos que ya no tenían ningún uso, entonces que no hacía falta mantenerlos y que estaban en muy mal estado. Aquí descubrimos esta roca y también nos pareció súper gracioso que durante la obra nos hicimos muy amigos de los vecinos, la verdad. Al final eran 3 o 4 vecinos mayores que estaban encantados de que hubiese movimiento en el pueblo, la verdad, porque estaban acostumbrados a estar solos y nos acogieron siempre genial, incluso dejaban a los trabajadores que dejasen su material ahí, que lo apoyasen, bueno. La verdad es que hicimos buenas migas y nos llevamos muy bien con ellos. Y se sentaban habitualmente, estaban aquí mirando la obra y
bueno, les decíamos que no se metiesen en la obra porque era peligroso, pero sí que nos gustó tener como un detalle con ellos y hacer esta especie de banco que da bastante bien el sol para que pudieran ponerse ahí y que lo siguiesen aprovechando los años venideros, ¿no? Y hacer como una jardinera en esta parte. Entonces, bueno, también colaborar con alguna parte exterior, que yo creo que Katia me había comentado también que tienen en sus proyectos también una plaza urbana o algún elemento de uso público, de uso urbano, que está bien pensar también en el espacio público, no solo en el espacio privado, aunque esto es verdad que sea una vivienda privada, yo creo que si todos pensásemos un poco más también en nuestra pequeña parcela de espacio público a mantener y a cuidar, mejorarían todas las ciudades. Entonces, bueno, voy a pasar un poco más rápido estas imágenes porque al final es un poco simplemente ver cómo ha cambiado esos espacios, pero bueno, vienen a contar un poco la historia de la rehabilitación. Este paso intermedio entre las dos viviendas, manteniendo también, sí que nos gustaba mantener este paso de un lado a otro de la parcela para poder llegar hasta la finca que está aquí en el fondo. Este punto que había sido peligroso durante la visita, que de hecho al pisar se había caído, sí que es verdad que como los forjados están hechos en hormigón con forjado de chapa, eso sí que lo mantuvimos, aunque no sea de madera, pero sí que mantuvimos la madera en el resto de paramentos. Es verdad que aquí coge un cariz mucho más privado, mucho más, parece más interior que exterior, al contrario que antes. Pero bueno, también va un poco con lo que los requisitos, un poco las necesidades que nos transmitieron los propietarios, ¿no? Esta idea de corredor antiguo, no quisimos cambiar el suelo tampoco, simplemente lo limpiamos y lo alisamos un poco, pero nos gustaba este carácter térreo y de roca que emana del propio terreno del lugar. Y las plantas bajas, que donde no es habitable, que podíamos jugar un poco más con la piedra vista. Estas son las antiguas, donde comían los animales en las antiguas cortes. Las limpiamos también, eliminamos algún elemento de ladrillo posterior y las mantuvimos como hornacinas dentro de la vivienda y aprovechamos para poner este lecho de grava para que capte la humedad que pueda entrar por el muro de piedra. Que es verdad que notamos una mejoría bastante grande en cuanto a la humedad interior gracias a este sistema, tanto por dentro como por fuera. Rebajamos un poco el forjado de hormigón para dar cabida a este lecho, que a su vez nos ayuda por debajo a pasar ciertas instalaciones de cableado. Hay algún enchufe también por ahí embutido si se quiere usar para iluminación. Bueno, nos da mucho juego, ¿no? en ese sentido. La cocina antigua, por desgracia, la queríamos mantener, pero no pudimos, porque aunque parece que por fuera tiene buen aspecto, cuando empezamos a abrirla por dentro todo el óxido estaba corroído y se deshacía prácticamente. Es una pena, porque sí que nos hubiese gustado mantenerla para la sala principal. El pasillo también intermedio, aquí se puede ver dos cosas. Una, que queríamos ver la estructura, antes estaba tapada por este falso techo y parecía todo el techo plano, pero nos gustaba ver un poco el volumen de la cubierta y ver esa coronación en triángulo. Sin embargo, que eso no afectase a las habitaciones. Entonces, las habitaciones tienen otra cubierta interior. O sea, jugamos con esa doble cubierta que ya salía en los croquis iniciales. Eso sí que es uno de los elementos que se mantuvo. Y luego descubrimos este sistema de dintel que por una cara es piedra y por la otra son dos trozos de tronco de piedra prácticamente como el de las vigas. Entonces, eso también nos gustó como elemento constructivo. Lo saneamos en los puntos que podíamos y lo implementábamos con las vigas que no podíamos usar en otros lados. Aprovechábamos los trozos buenos también. Fue un sistema constructivo que usamos en casi todos los dinteles de piedra de la obra en su cara interior. Esta foto está hecha estas fotos de antes y después están hechas desde los mismos sitios. Esto es de la primera visita. Aquí estaba estos comederos de pías antiguas de piedra que están ahora en los lavabos. Y nos llamó la curiosidad mucho una cosa al terminar la obra, y es que cuando nos pusimos a pensar el sistema estructural que llevaban, la distribución básicamente, cómo estaban dispuestas las vigas antes y cómo las pusimos nosotros después del cálculo, es verdad que nos ahorramos varios elementos y que hay más distancia de entrevigado, pero en realidad la solución estructural es muy parecida, aunque sean materiales diferentes. Estaban puestas en las mismas direcciones las vigas, y eso quiere decir que los originales pobladores de la casa tenían mucho sentido
distribuyendo su casa y distribuyendo el sistema estructural también. A mayores abrimos esta conexión con la cocina porque es verdad que antiguamente las cuadras no estaban unidas a la cocina. Estos son como quedan las pías ahora que comentábamos antes, como fregaderos, ¿no? De fregaderos y lavabos de las zonas de baño. Esta es la parte de la bodega, por eso sí que la saneamos, la limpiamos. Hay que tener mucho cuidado con estas zonas donde estuvieron animales, porque es verdad que si las usas para espacios vivideros climatizados, hay muchos sales, microorganismos que quedan en las piedras que sí que pueden, con los años, no quedan nunca limpios de todas y pueden generar algún problema si es para uso interior. Pero nos gustaba mantener lo mismo que en el pasadizo, un poco ese aspecto pétreo, a pesar del nuevo forjado y la nueva iluminación, pero ese aspecto pétreo de la planta baja, en zonas no habitables, como es la bodega. También alguna imagen más del exterior, mejorando el aspecto del patio y bueno, un poco mismas zonas, ¿no? Esto todo, el tema de publicación en revistas, nominaciones, premios y tal, es como una satisfacción posterior, pero que está muy bien, pero que no puede ser el origen del proyecto. Tiene que ser satisfacer al cliente y dejar la construcción mejor de como la encontraste. Si haces bien el trabajo y tienes la suerte de que es reconocido, pues bienvenido sea. Pero nunca puedes pensar en un proyecto desde el punto de vista de le voy a hacer una foto desde aquí o lo voy a usar para esta publicación. Esas son cosas posteriores que salen. Y ya para terminar, dos últimas puntualizaciones como un poco conclusión, ¿no? Me gusta mucho este verso, que además es un proverbio árabe, pero también es una cita muy parecida a una cita de Jorge Luis Borges, que dice algo así como no hables a menos que puedas mejorar el silencio. O si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas. Bueno, son dos frases que nos gustan mucho y que es curioso porque incluso en el lenguaje musical, que de lo que trata o de lo que intenta transmitir es sonido, hay una representación gráfica para el silencio. No sé, nosotros lo interpretamos como que hay que hacer caso un poco de todos los condicionantes y que sobre todo trasladado a nuestra parte de arquitectura de rehabilitación, esta es una traducción que hicimos un poco nosotros a nuestra forma de ver, que es si lo que vas a rehabilitar no tiene más interés que la preexistencia, no lo hagas, no merece la pena hacerlo. Por ejemplo, vemos esta imagen y no se nos ocurriría cambiar nada. Lo dejaríamos así porque hay cosas que tienen más valor por lo que cuentan en su estado actual que por lo que sería una modificación. Sí que creemos que los edificios están hechos para tener un uso y que son las personas las que se deben beneficiar de ese uso, pero hay ciertas construcciones que trascienden ese uso y ya se convierten en monumentos o se convierten en una imagen o un espacio en concreto. Y no merece la pena tocarlas porque la enseñanza es mayor que la que podríamos aportar nosotros. Entonces nosotros sí que es verdad que en cualquier proyecto de rehabilitación, antes de empezar nos planteamos esto. ¿Somos capaces de mejorar lo que hay? Nos ha pasado varias veces que dijimos, mira, no nos vamos a meter porque no creemos que lo podamos hacer mejor de lo que está. Entonces, bueno, creo que es un punto crítico que debemos tener siempre antes de dejarnos guiar solo por un encargo concreto o por lo que nos dice algún cliente. Y por último, durante el máster de rehabilitación se me quedó grabada una frase de un profesor que comparó las intervenciones de rehabilitación arquitectónica como operaciones quirúrgicas a corazón abierto. Y dándole vueltas y en el transcurso del máster y de la maestría, cobró muchísimo sentido. Además, tenía mucho que ver con la tesis final de los estudios, ¿no? Y sí que se nos asemeja mucho la forma de afrontar una rehabilitación con la forma que tiene un médico de curar a un paciente, ¿no? Y de hacer todo el estudio que tienes que hacer previamente de ese paciente, todas las patologías que tiene, saber un poco cómo vive también y de qué males se aqueja y cómo, para saber cómo ayudarle en el futuro. Entonces, sí que notamos muchas similitudes entre esta práctica de la arquitectura, que es la rehabilitación, y el método científico, ¿no? El método, sanitario. Un pequeño glosario final con algunos términos que merece tener en cuenta. Nosotros le llamamos los RES, ¿no? De reconstruir, reformar, rehabilitar. Pura teoría que en realidad si sigues todos los conceptos previos en el orden indicado
no tienes que, yo creo que es importante tener esto en cuenta, pero al final el propio proyecto te va a decir qué tipología de construcción se merece cada edificio. Y eso es todo. Y muchas gracias por la atención y espero que haya servido sobre todo y que podáis aprovechar algo para el proyecto que tienen entre manos en el taller y que les sirva de ayuda. Y eso, resaltar que cada proyecto de rehabilitación es diferente y tiene muchos condicionantes a tener en cuenta. Muy bien, Pablo, excelente. Te agradecemos la participación y vamos a empezar una ronda de preguntas ahora con los que estamos acá. Son más de 90 personas las que te están escuchando. Yo quería hacer la primera, ¿no? Y quería preguntarte, quería pedirte que nos contes sobre los clientes. El cliente y cómo te llevaste con ellos todo el tiempo, ¿no? Sí. Pues la verdad es que siempre lo decimos, ¿no? Desde la escuela, yo me acuerdo de nuestros profesores que nos decían, con toda la razón del mundo, que al final la relación entre el cliente y el arquitecto es muy importante. Parece que no, pero son muchos años en obras así, es mucho tiempo. Y muchas veces entras demasiado dentro de la persona y de conocerla y tienes que saber muchas cosas de su vida privada, que desde luego en una conversación original no le preguntarías. Entonces, no es como ir a tomar un café, pedir un café y estás un minuto hablando con el camarero. Entonces sí que es importante tener eso en cuenta y saber entender un poco lo que buscan. Nosotros desde el principio intentamos sobre todo eso, escucharles mucho y preguntarles cómo viven, sobre todo, y qué quieren hacer. En este caso concreto fue muy satisfactoria la relación desde el principio, además, porque nos contactó la propietaria original del inmueble y nos contaba que su padre había nacido en esta casa. De hecho, su bisabuela dio a luz en esa casa a su abuelo, en la tercera parte, la que ahora es bodega. Entonces ya tenía una connotación sentimental e histórica la casa, un relevante de memoria muy importante. Y nos transmitieron un poco lo que querían y la relación fue evolucionando incluso en conceptos arquitectónicos, porque ellos, es verdad que al principio quizás nos pedían algo más de tema de queremos que la rehabilitación sea en madera, queremos un poco las estancias así, y conforme fue evolucionando el proyecto le íbamos explicando cosas novedosas que de hecho al principio pensábamos que no iban a aceptar y siempre estuvieron dispuestos a, tras una conversación justificativa y explicando todo, a nuevas vertientes. De hecho, no pensábamos que nos fueran a aceptar cosas como esa fachada con un producto nuevo que está en experimentación, que queda con ese color tan vivo al principio. No pensábamos que nos lo fueran a aceptar, o esos elementos metálicos que al principio llaman bastante la atención, pero sí que es verdad que fue por motivos económicos. Fue por motivos económicos, pero al final quedamos tan satisfechos que nos gustó mucho el acabado final. Aunque no es evidente que en esta casa ves de un vistazo qué es lo antiguo y qué es lo nuevo. Y no creemos que eso sea malo. Es más, yo creo que le da valor a lo antiguo, porque se identifica muy claramente. Cuando intentas reproducir tal cual algo antiguo, que hoy en día no hay los artesanos que había antes y que no lo vas a poder reproducir exactamente igual y que el paso del tiempo no le va a afectar igual, a lo mejor es importante echar un paso atrás, dar un paso atrás y decir, mira, vamos a poner en valor este elemento antiguo y vamos a proponer un sistema constructivo actual. Y sobre todo, en esta rehabilitación no tanto porque no tiene un valor patrimonial tan alto, pero en edificios patrimoniales que sí que tienen un valor o edificios públicos que hay una memoria colectiva que la gente se acuerda de. Hay edificios en plazas de ciudades que la ciudadanía tiene memorias ahí, ha vivido momentos de su vida ahí, quedaba con los amigos ahí. Entonces es muy importante no modificar ese imaginario colectivo. Entonces, en esos casos de que haya una preexistencia más importante, es bueno que las actuaciones que se hagan sean reversibles. Porque a lo mejor lo que hoy pensamos que es una buena práctica, dentro de unos años ha pasado en rehabilitación, quizá no sea tan buena. Y que haya esa posibilidad de quitarla y volver a poner otro sistema es bastante recomendable. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Gracias a ti, Arnaldo. Quería agradecerles a Pablo y
te quería decir algo que a lo mejor a mí se me ocurrió mirando tu trabajo, que yo había visto algo un poco, y no es, a mí se me ocurrió un poco la arquitectura de Peter Zumthor, a lo mejor vos lo estudiaste o le seguís las líneas, digamos, una arquitectura muy artesanal, muy sobria, que se insertan en paisajes sutilmente, teniendo un profundo respeto por el entorno. Y esto, no sé si vos lo haces siempre o si fue un caso de este proyecto en particular que, bueno, tenía todas esas características, o si en tu arquitectura siempre tenés ese acercamiento artesanal, este acercamiento muy de detalle. Bueno, muchas gracias por el piropo, Katia. Ya nos gustaría parecernos en algo a Peter Zumthor, la verdad, porque sí que es uno de los referentes que tenemos en estudio, la verdad. Nos gusta hacer esto en todos los proyectos de rehabilitación, eso sí que es cierto. Tener un contacto directo con la materia prima y con el terreno. E intentamos mantenerlo en todos los proyectos. Es verdad que a veces no solo abarcamos rehabilitación y nos gusta también, a veces tenemos proyectos, por ejemplo, de reformar un local de un edificio y hacerlo comercial, un bajo comercial. Y ahí no tenemos esa conexión tan cercana con la materia prima, con el terreno. Pero siempre es verdad que siempre que nos gusta un poco eso, el contacto con lo artesanal, con trabajos hechos artesanalmente, y siempre que no vaya en contra de ese trabajo artesanal, también, ¿por qué no?, usar las nuevas tecnologías y los avances que tenemos en nuestro tiempo, porque eso al final sí que nos ayuda también en algunos aspectos. Pero sí, yo creo que sí es importantísimo ese contacto con lo artesano. Bien. A mí me gustaría que si podés dar la planificación rápidamente para que ellos vean el sueño y cosas. Sí, es verdad que... Voy a hacer una preguntita antes de cerrar. Hola, sí. ¿Qué tal, Pablo? Excelente tu laburo, impresionante los detalles. No sé, muchísimas gracias. Miles. Una sensibilidad bárbara, la verdad. Yo estaba viendo la obra antes de la conferencia como para interiorizarme un poco y ver tu trabajo, la verdad, súper profundo. Te quería hacer una pregunta por ahí relacionada al tiempo de obra. Sí. Voy a volver a compartir porque así puedo contar mejor a tu pregunta. Mirándonos. Ah, sí. Hola, Manuel. Si estás viéndonos, un saludo. ¿Qué tal, Manuel? Pues la verdad es que yo, si puedo recomendar para que futuros talleres podáis, si tenéis la ocasión de estar más entonces es un excelente, la verdad. Y siempre aprendes cosas nuevas, verdad. Un saludo, Manuel, y gracias por haber ayudado a llevar adelante el proyecto también. En respuesta... Perdona, ¿cómo le pones tu nombre? Porque tú vas a dar la arquitectura. Gonzalo. Pues la verdad es que es normal el tiempo que echamos en el proyecto, porque ya te digo, paró durante 2 años. Pero veis la diapositiva, ¿verdad? Se ve. Sí. Con las fechas, ¿no? Es verdad que empezamos, abrimos el estudio en 2013 y esta obra prácticamente fue de los primeros proyectos que tuvimos en el estudio. Por eso han sido los que más errores cometimos en primeras y que más entendimos a lo largo del proceso. Entonces, sí que me gustaba por enseñar hasta ahora, porque creo que nos está bien a veces hablar también de los errores que se cometen y de lo que se va aprendiendo. Los tiempos son los siguientes. Empezamos la visita en 2014, enseguida empezamos con croquis, con hacer plan y tal. Y es curioso, porque casi al final de 2014 hicimos un proyecto hecho para entregar el ayuntamiento. Pero en ese momento se paró el proyecto porque, por desgracia, falleció la propietaria que nos había encargado el proyecto y claro, se paró todo. Y en ese momento pensamos que no iba a seguir adelante el proyecto. Años después nos contactó su marido y su hija, que un poco en honor a su madre, querían retomar el proyecto. Ellos no eran de allí, pero su madre sí.
y su madre tenía esa ilusión, por desgracia no pudo verlo terminado, pero eso sí lo quería regalar como homenaje, el tener ese proyecto terminado. Pero obviamente cambiaron otros aspectos y se modificó el presupuesto y lo importante, que es que siguiese el proyecto adelante, se reanudó. Entonces volvió a empezar, por así decirlo, en 2017 y tuvimos que modificar todo el proyecto. Toda la estructura interior de madera pasó a cero. Eso para aligerar un poco los cantos, ampliar los desvigados y entonces tuvimos que hacer como dos proyectos en uno. Y volvimos a empezar, por así decirlo, en 2017, con todo el estudio previo hecho, pero con todos los planos, por así decirlo, blanco. En 2017 lanzamos el proyecto básico. Aquí en España lo visamos en el Colegio de Arquitectos. Y bueno, los ayuntamientos siempre a veces hacen algún requerimiento, te dicen que, que entregues a una documentación más o alguna justificación. Es verdad que aquí nos influían varios aspectos paisajísticos porque, teniendo en cuenta la zona en la que estábamos, teníamos que mandar un proyecto con la Federación Hidrográfica, con patrimonio hablamos, aunque luego no nos afectó, y bueno, necesitamos varias licencias, ¿no?, para construir en esta localización. Dándonos la licencia definitiva a finales de 2017. Aquí está, 24 de noviembre de 2017. Y empezamos la obra después de Navidad, prácticamente, en 2018, en febrero, prácticamente. Aquí veis que está puesta reunión Cismadera, que es cuando conocimos a Manuel Touza y empezamos a pedirle asesoramiento, y es cuando implementamos toda esa parte de la madera exterior y algunas cosas más en las que nos ayudó. Finalizando la obra en finales de 2019, 2 años de obra. 2 años que, si un año tiene 52 semanas, 2 años se nos van a 104, prácticamente son las 100 visitas que hicimos a esta obra. Es decir, durante 2 años fuimos prácticamente todas las semanas, alguna vez por obra. Es verdad que no es lo normal en estos proyectos. Una unifamiliar de obra nueva, por ejemplo, se puede hacer en 10 meses, 12 meses. Esta obra se dilató mucho en el tiempo porque la zona es un poco complicada de llegar y aparte las condiciones climáticas eran bastante extremas. Un poco eso. Y también aprovecho para un poco contestar a Arnaldo también en su pregunta de la relación con el cliente, que en todo este proceso, obviamente, conocimos perfectamente a los propietarios y nos hicimos amigos de ellos, y de hecho nos gusta visitarles de vez en cuando y a veces nos mandan fotos. Por ejemplo, en Navidad este año nos mandaron una foto con toda la casa nevada y muy bien, la verdad. En este caso es un caso de finalización con satisfacción, la verdad. Genial, excelente, muchas gracias. Gracias a ti, Gonzalo. Pues te enseño eso, Katia, si quieres. ¿Sí? Sí, dale. Y si alguien quiere hacer preguntas, puede hacer preguntas. Pablo, una pregunta. Si por los metros cuadrados, una construcción nueva te saldría una cantidad de euros, ¿cuánto te saldría este trabajo de rehabilitación? Bien, eso es una pregunta que nos hacen siempre, la verdad, sobre todo al ver obras terminadas. Siempre decimos lo mismo, es muy difícil valorar este tipo de obras simplemente por el dato de precio por metro cuadrado. Aún así, sí que es verdad que nosotros intentamos un poco tener control de todo y manejamos básicamente para este tipo de obras de reforma integral, porque es verdad que no es lo mismo reformar estructura, instalaciones. En este caso, reforma integral manejamos siempre de partida y le decimos a los propietarios que tengan en cuenta 1.000 euros el metro cuadrado en esta zona de España. Si te vas a otras zonas, cambia ese precio porque la construcción también tiene usos diferentes. Es verdad que a veces, dependiendo de los materiales que se pongan y de la mano de obra, puede variar, puede irse a 1.200, 1.300 o bajar un poco. En este caso se consiguió bajar un poco de esa cifra. Con estas cosas, ¿no? Por ejemplo, se dejó un volumen como bodega no climatizado, se cambiaron algunos materiales de madera a acero, entonces conseguimos bajar un poco. Es verdad que una gran cantidad del precio de esta obra, obviamente, es mano de obra, de los trabajadores que estuvieron allí trabajando. Por ejemplo, en construcción prefabricada, el precio de mano de obra bajaría mucho y nos iríamos casi a los materiales, ¿no? Pero sí que es verdad que en esta obra varía muchísimo porque
los artesanos, el precio de mano de obra de los artesanos cambia también considerablemente dependiendo del lugar. Gracias, Pablo. Nada, gracias a ti, Juan. A ver. Vale, voy a compartir la página web del estudio y si bien no están todas las fotos, sobre todo ya no hay tantas fotos de obra, sí os puedo enseñar el proyecto que decía Katia, ¿no? Bueno, es verdad que aquí se pueden encontrar proyectos de concursos, obra nueva y rehabilitación. Y este es un proyecto, por ejemplo, muy diferente en cuanto a localización y a uso. Es un local que era un antiguo convento de clausura, a ver si encuentro las fotos del antes y el después, que hicimos con el que firma el proyecto es nuestro amigo Fernando Martínez Lamas, y es el arquitecto que de hecho tenía el estudio en mi casa cuando yo era pequeño, en mi edificio, en el piso de arriba, y cuando yo estaba de prácticas en la carrera, en tercero, fui a preguntarle si podía hacer prácticas en verano con él y muy amablemente me acogió en su despacho y fui haciendo prácticas con él durante la carrera. Y luego, años después de trabajar fuera en Italia y en Barcelona, y cuando volví a Orense y fundamos el estudio con Diego, nos llamó para colaborar en algún proyecto, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los proyectos en los que colaboramos con él y estas son un poco las fotos del antes y el después. Claro, no tiene nada que ver un convento de clausura en el centro de la ciudad de Orense con una casa de labriega en el campo, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que sí que fue súper importante fue el estudio previo del edificio, también, pero aquí incluso más, porque se trajo un escáner 3D y tenemos todo el edificio en este estado, con 9 de puntos y lo podemos mover en 3D, todo eso antes de empezar la obra. Es decir, lo que antes era el mero estudio topográfico, aquí se convirtió en un análisis 3D en toda regla y también con muchos requisitos por parte del ayuntamiento e intentando solventar todos los problemas. Elementos significativos, obviamente, que hay muchísimos más. Tenemos todas estas carpinterías de madera, que algunas se pudieron aprovechar, la mayoría, por desgracia, no, pero se hicieron unos moldes para reproducirlas tal cual, que la geometría, por lo menos, sí que fuese la misma. De esto seguramente Manuel Touzo también os podría hablar mucho más que yo de las características de la madera y de ejemplos en otros países incluso. Entonces, bueno, esto es un poco la rehabilitación. El nuevo uso que se le ha dado es el de centro dental. Entonces, también, obviamente, gran parte del proyecto son instalaciones. Todas las instalaciones de los sillones dentales van por suelo y es muy, muy difícil incorporar estas instalaciones a un edificio antiguo como el que teníamos. Pero bueno, intentamos hacerlo de la mejor forma posible. De hecho, como veis, está entre dos medianeras y teníamos licencia, nos dejamos subir a la misma cota que los edificios aledaños, los edificios limítrofes, pero decidimos solamente ganar este poco de altura porque es verdad que en las plantas superiores, a ver si encuentro una sección, las plantas del estado actual tenían muy poquita altura. Entonces, subimos esto a mayores para poder darle una altura habitable por código técnico a la nueva construcción. Y también un poco con la misma estrategia de antes, el proceso fue el mismo que antes, solo que adaptándolo a este edificio. Es facilísimo discernir entre la parte nueva, en estas cubiertas de zinc, con la parte antigua del edificio. Eso también fue uno de los propósitos que teníamos en este proyecto, que si alguien llega a la ciudad y no conocía este edificio previamente, sepa hasta dónde llegaba el edificio antes, cuál ha sido la parte nueva construida y si en algún momento en el futuro se quiere rehabilitar esa altura real, se puede hacer sin problemas ningunos. Es decir, dejar un poco la huella del edificio original. También, por ejemplo, uno de los problemas que tuvimos aquí es que igual que no había altura en la cubierta, había muy poca altura en el subsuelo. Tenía sótano, pero cuando entramos ahí, de hecho, en la primera visita de obra, casi no cabíamos de pie, teníamos que ir agachados. Y estaba ya habían hecho un forjado de hormigón en esta altura, o sea que el edificio ya estaba también modificado por dentro y tenía tanta humedad que toda la cara inferior del forjado de hormigón eran gotitas de agua. Tenía un montón de humedad por condensación en ese punto. Entonces tuvimos que excavar hacia abajo un poco. También, esto, obviamente, como sabéis, es muy complicado hacer esto en el centro de la ciudad, con dos edificios a los lados
y sin perjudicar en nada el edificio existente, de hecho, porque no se tiraron las fachadas de este edificio, se mantuvieron. Entonces tuvimos que hacer una excavación, aquí le llamamos excavación por bataches, que consiste en ir, se hace como una cuadrícula en plano, y se van delimitando zonas por cuadrículas. Y se va excavando una zona y se va consolidando esa zona. A la vez que se elimina una, se añade otra. Entonces, tuvo que ser así una actuación con muchísimo cuidado, intentando no crear vibraciones a los edificios colindantes y eso, haciéndolo muy por pasos en la fase inicial de la obra, además, antes de empezar a cargar el edificio con los nuevos paramentos. Eso sí que es importante tenerlo en cuenta en este tipo de obras, todo el tema de apuntalamientos también, y que los edificios de al lado no sufran ningún desperfecto, porque claro, te podrían denunciar por generar grietas o algún tipo de forma estructural en los edificios, de formación. Estos son los detalles de cubierta, por ejemplo, que se ven aquí la cubierta de zinc, y sobre todo una de las cosas que más nos gustó fue el trabajo, una vez vuelta otra vez a decir lo mismo, disculpad si me repito mucho, pero el trabajo artesanal que tienen este tipo de proyectos. Como es lógico, en un proyecto de obra nueva, sin ningún precedente, sin ningún edificio ya construido, no te vas a este tipo de detalles, porque tampoco tiene sentido hoy hacer estas decoraciones de la época, pero en este caso sí. Otro de los problemas también, la accesibilidad, mejorar la accesibilidad a este edificio, que cualquier persona con movilidad reducida, y más como es un centro dental, tenga acceso a estos edificios es prioritario, desde luego. E intentamos hacerlo también de la forma más discreta posible. Obviamente, hubo la opción de poner aquí un salvaescaleras, pero considerábamos que tenía mucha repercusión visual y que aparte teníamos que hacer unas perforaciones en los muros que, bueno, que podrían dañar mucho la imagen exterior del edificio. Entonces lo que se hizo, intentando esconderlo al máximo posible, es esta entrada lateral que entras directamente a un ascensor, a un elevador, que ya te lleva a la planta baja y desde ahí sí que tienes el sistema de ascensores de la clínica. Aprovechamos un poco, también tenían pavimentos de baldosa hidráulica que intentamos también reproducir. Y bueno, sí que es verdad que los interiores son gabinetes y salas de espera. Este es un gran patio central que se hizo, sobre todo para el tema de ventilación y de aireación de los boxes. Estos son los distintos boxes que tiene interiormente. Y bueno, todo el tema este de intentar adaptar a un edificio antiguo las necesidades de un nuevo uso, además con esta implementación de instalaciones. Esta, por ejemplo, la sala de espera actual era la antigua capilla del convento. Entonces sí que es verdad que nos topamos con que esta era la habitación más ornamentada. Tenían todas estas molduras y todos estos acabados en las carpinterías, que también se reprodujeron, se hizo un molde en negativo y se reprodujeron tal cual. Igual que la curvatura de la cúpula se mantiene la misma, aunque evidentemente hay nuevos elementos de mobiliario y de diseño y de iluminación, ¿no? Pero bueno, sí que se intentó también tener muy en cuenta esas salas antiguas y no, por ejemplo, usarla para un gabinete dental y dejarla por lo menos para una zona que puedan visitar los usuarios, ¿no? Es un poco en cuanto a este proyecto. Gracias. No sé si, Katia, te referías a ¿verdad? A todo esto. Sí, yo quería que vos le comentaras el tema del subsuelo, que escuché que le comentaste. Sí, que se había excavado un poco hacia abajo, sí. Exactamente. Efectivamente. Luego sí que es verdad que, por ejemplo, en otras obras de concursos y cosas así, que también en este concurso que es rehabilitación, estoy enseñándoles de rehabilitación porque creo que son los que más pegan con el tema que tienen en el taller. Todo va un poco acorde al tipo de intervención que se quiera hacer, ¿no? Pero en este caso sí que para intentar saber un poco más de la intervención fuimos más a infografías, 3Ds, para saber cómo quedarían las fachadas, los interiores, un poco también dándole una imagen juvenil. Esta era una rehabilitación para viviendas de artistas y de estudiantes. Entonces, bueno, sí que es verdad que dentro de lo que podíamos mejorar también se le dio un toque más juvenil y, bueno, también polivalente, ¿no? Porque necesitaban usos de talleres y tal. Entonces, sobre todo, separarnos mucho de lo existente, de los muros de piedra, tocarlos lo menos posible e interactuar en el espacio, jugar con el espacio y con la iluminación cenital, por ejemplo.
en este proyecto. Si queréis alguna pregunta más o algo. Buenas tardes o buenas noches, que creo que sería en España. Tenía un par de dudas al respecto que medianamente las fuiste contestando a medida que ibas explicando todos estos proyectos. De que en cuanto a qué visión particular tenés con el tema del patrimonio, si pensabas el tema de una mímesis o hacer una contraposición con el tema que se muestre lo contemporáneo con lo antiguo. Pero bueno, a medida que fuiste explicando, como mencionabas, de que está bueno que se mantenga la parte de la historia y que quizás no se puede replicar exactamente lo mismo hoy actualmente, lo que antes existía por la mano de los artesanos. Así que me pareció muy interesante el tema de cómo se muestra lo contemporáneo, pero en pequeñas partes, o sea, manteniendo la esencia de lo antiguo, pero llevándolo a la actualidad con el tema de la reformación, si se puede decir. Gracias por la pregunta, Gonzalo. Pues sí, nuestra forma de verlo un poco es intentar no hacer falsos históricos, es decir, no intentar hacer algo que quiera imitar tanto a las preexistencias, a lo ya construido, que llegue a crear una confusión en el usuario o en el visitante, y sobre todo realzar lo que hay y ser muy discreto, que el protagonista no sea la nueva intervención, sino que sea un poco el edificio original. También es verdad que parte mucho del edificio que tengas de punto de partida, porque como decíamos, también es verdad que hay cosas que sí se prestan a tener más cuidado con ellas que otras actuaciones. Un poco lo de Alois Riegel, por ejemplo, que hablaba de los valores de la rehabilitación y que es importante valorar primero la obra y ver qué tiene sentido mantener, qué no, y qué debe ser lo primordial. Pero sí, ahí sí que discernimos entre obra nueva y rehabilitación porque obviamente no es lo mismo. Eso sí que creemos que merece ser tratado de forma diferente. Y otra consulta, disculpe la molestia. Nada, ninguna. En el caso de, o no sé si le ha pasado a usted con el tema de la experiencia, de bueno, de todas estas obras que llevó a cabo, si le ha tocado alguna obra que esté demasiado en ruinas y que no haya existido la posibilidad de restaurar, y de última que se haya tomado ese elemento a manera de hito o conservarlo como ruina, pero teniendo ciertos aspectos o pautas de restauración. Pues gracias de nuevo por la pregunta y la verdad es que, por ejemplo, no hemos tenido la ocasión todavía de actuar en un yacimiento que, por ejemplo, me viene a la mente, ya que Katia lo mencionó, a Peter Zumthor, el Museo Columba en Alemania, que directamente deja todas las ruinas en planta baja y lo que hace al final es como un trayecto peatonal con una pasarela muy delicada por encima y deja las ruinas tal cual. Claro, entiendo que son proyectos, todavía nuestra corta experiencia no nos ha llevado a un tipo de proyectos tan grandes o tan representativos para la ciudad. Por ejemplo, en este de aquí que comentaba ahora, sí que es verdad que las preexistencias eran muy importantes, las que teníamos al lado, porque al lado teníamos el Parque de Bonaval, un museo moderno de Álvaro Sisa, que es esta pastilla de aquí, teníamos un monasterio antiguo, que es donde está actualmente el Museo del Pueblo Gallego, y un escenario, y la entrada antigua al Camino de Santiago, a Santiago. Entonces estábamos en un escenario, por ejemplo, para hablarte de lo más parecido a lo que me comentas. Un escenario que infunde totalmente respeto y que casi te da miedo actuar o es una operación de cirugía muy delicada porque no quieres interponerte en ese contexto. Entonces, lo que sí que hicimos fue un poco lo que tú dices, dejar tal cual todo lo demás, intentar que se notase lo menos posible la actuación y centrarnos en un conjunto de casas antiguas que están totalmente derruidas. De hecho, en la visita que tuvimos había elementos muy desagradables porque se metían toxicómanos ahí
en esas viviendas y estuvieron ocupadas y tal. Y estas viviendas pequeñitas que se ven aquí, de hecho, a lo largo de un sendero muy estrecho, no tenían nada de repercusión y solo actuamos ahí porque creíamos que era lo único que podíamos mejorar. No nos metimos para nada ni en el Parque de Bonaval, porque en el pliego, en las bases del concurso, sí que te dejaban meterte un poco más ahí. Simplemente lo conectamos con esta calle, Ruela de Caramoniña se llama, que es también muy histórica en el entramado urbano de Santiago. Y nada, simplemente, por ejemplo, ahí nos distanciamos un poco de los grandes elementos que había en la zona y no tocamos prácticamente nada. En ese sentido sí que depende, claro, mucho del proyecto. Nos gustaría algún día llegar ahí y poder decir, no vamos a hacer nada aquí. O simplemente vamos a hacer un sendero para que la gente lo pueda visitar y lo pueda presenciar y pueda ver las ruinas tal cual están. De hecho, va muy con la idea bueno, hablábamos de las dos tendencias, ¿no? en rehabilitación, la de John Ruskin y la de Viollet-le-Duc, y iría muy con la de John Ruskin, ¿no? Que mantenía esa idea de dejar el hito en su estado y simplemente admirarlo o aprender de él sin hacer ninguna modificación posterior. Bien, perfecto. Desde ya, muchas gracias. Nada, gracias a ti, Gonzalo, un placer. ¿Algunas preguntas más antes de que te dejemos para que no te pongan preso en la calle? Nada, las que quieran, sin problema ninguno. Ya te pasaste, así que no hay problema. Ya me pasé del tiempo, ¿verdad? Disculpa. Hola, soy José. Tenía una duda. ¿Qué bibliografía nos mostrarías o te gustaría mostrarnos para que nosotros tengamos en cuenta a la hora de empezar a abarcar este proyecto? O sea, en cuanto a vos viste o vos te inspiraste con ese aspecto, no sé si me entiendes. Sí. Bueno, bibliografía, sí que es verdad que hay infinita bibliografía de arquitectura e infinita bibliografía de rehabilitación. Yo me centraría en buscar, aunque no sean obras tan conocidas, pero sí pequeños tratados o obras de arquitectura del lugar donde quieran hacer la obra. Podría recomendarles un montón de libros sobre arquitectura gallega o arquitectura vernácula de algunos puntos de Europa, pero yo creo que tiene más sentido investigar y buscar bibliografía del lugar donde se ubique la obra. Nadie mejor que la gente de la zona, incluso preguntar a la gente de la zona, nadie mejor que ellos o que pequeñas publicaciones de cada lugar, nada mejor que eso para ilustrarse. Entonces, bueno, no sé recomendarte obras muy particulares de la zona en la que están ustedes en el proyecto, pero sí que les animo a visitar bibliotecas porque eso enriquece un montón y aparte que, por ejemplo, en la biblioteca de Coruña, cuando estaba haciendo el máster, yo me dejaba aconsejar muchísimo por los bibliotecarios y, por ejemplo, por la directora de la biblioteca, por Maika, que tenemos muy buena relación, a base de eso, de recomendarme libros. Luego, obviamente, todos conocemos las monografías de grandes arquitectos, ahí también depende un poco de a quién te quieras acercar más o la obra que consideres representativa, pero siempre es bueno ver distintas vertientes y también poder comparar entre obras diferentes. Entonces, más que decirte un libro en concreto o algún título, te animo a investigar sobre todo en arquitectura tradicional de cada zona, en arquitectura vernácula de toda la vida, o incluso cosas que parezcan muy obvias o que parezcan muy sencillas o muy simples, a lo mejor muchas veces te dan la mejor respuesta ante una situación de proyecto. Muy bien, muchas gracias. Sí. Gracias, Juan José. Bueno, Pablo, te dejamos ir. Te agradezco mucho a nombre del taller y a nombre de los chicos también seguro, porque le vendrá bien. Y bueno, nosotros ya hablaremos y espero verte pronto. Y Arnaldo, ¿querés cerrar? Sí. Quería agradecerle a Pablo la disposición para trabajar con nosotros, lo interesante de lo que nos ha mostrado, creo que es un inspirador de muchos trabajos para nuestros estudiantes. Coincido mucho con su posición
teórica frente a la arquitectura, frente a las preexistencias. Me parece una arquitectura muy, muy adulta, muy madura, a pesar de la juventud de él, ¿no? Me parece que fue una charla muy motivante para nosotros, para los estudiantes. Te agradezco, te felicito por lo que estás haciendo. Espero que no sea la última charla que tengas con nosotros. Te mando un gran abrazo desde acá y bueno, felicitaciones y muchas gracias. Pues yo les quiero agradecer también a ustedes de nuevo haberme invitado. Yo soy feliz escuchando. De hecho, escuché la anterior conferencia y me gustó mucho. También gracias por acercarme de nuevo un poco al lado académico, que es verdad que a veces desde que cuando dejas la universidad estás deseando acabar y entregar el proyecto y olvidarte de la universidad y luego parece mentira, lo echas de menos. Y el contacto con el mundo académico es súper enriquecedor. Yo lo he comprobado años después de terminar y de trabajar en el exterior haciendo la maestría en rehabilitación, que ahora está dando tantos frutos y que me ha ayudado a comprender esta especialidad que antes, es verdad que cuando acabé la carrera, el primer grado, no conocía tanto. Entonces, muchas gracias a ustedes por acercarme de nuevo a este tipo de charlas y, bueno, estaré encantado de estar disponible cuando necesiten, incluso si cuando acabe el taller y hagan los trabajos finales, me encantaría poder verlo y ver lo que han propuesto los alumnos y si es posible, pues también empaparme un poco de lo que nos enseñan desde ahí y de la arquitectura tradicional argentina. Por supuesto, Pablo. Cuando podremos viajar, te invitamos en la UNLAR a que participe directamente y bueno, sos Pues bienvenido. encantado, encantado. De hecho, es un viaje que tengo pendiente desde hace tiempo porque nunca he estado en Argentina y mi padre tiene familiares ahí en Buenos Aires y en algunos sitios de Argentina y encantado de visitarles a ustedes y de visitarlos a ellos también. Y así tengo una excusa para que me dejen salir de aquí y viajar un poco, ¿no? Bien, bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado escuchando a Pablo y bueno, hasta la próxima charla, que ya no me acuerdo cuándo será, pero lo estaremos invitando. Pablo, te invitaré a todas las charlas, con gusto te esperamos y bueno. Pues hasta luego. gracias y mucha suerte con esos proyectos. Un Gracias. saludo. Chao, Pablo, muchas gracias. Encantado. Gracias.